Aquí en nuestros estudios, finalmente, la ministra de la Mujer, Carmen Omonte. Carmen, gracias por compartir este espacio con nosotros. Para mí es un gusto estar en el programa, Pilar, y sí, no pudimos la semana pasada, pero ya estamos aquí. Bueno, hemos visto este caso de la agresión, que sufrió Magali Solier la semana pasada en el servicio del Metropolitano. Ayer en ATV Noticias hemos presentado ya el caso de otra jovencita que ha sido víctima de este tipo de agresión sexual en un ómnibus. ¿Qué se puede hacer? Sí. Primero valorar el ánimo, la valentía que ha tenido Magali de salir a denunciar y poner sobre la mesa un tema que lamentablemente es cotidiano. Es cotidiano, forma parte ya de nuestra cultura y que debiera avergonzarnos a todos los peruanos, a las peruanas. Yo tengo hijas mujeres, o sea, el que uno no pueda andar tranquilamente como mujer por las calles con el vestuario que considere pertinente, porque simplemente lo quiere así, sin sentirse vulnerable a cualquier frase grotesca, que finalmente la milane casi se ha vuelto una fantasía para nosotros, no solamente en el caso de Lima, a nivel nacional. He estado escuchando en este momento la entrevista al representante del Metropolitano. El que haya un sistema de cámaras de vigilancia es fundamental, pero más allá de eso, porque finalmente no tenemos en los buses cámaras, sería lo ideal, pero el que la mujer pueda denunciar a la autoridad más cercana, porque estos son casos en los que uno no puede aspirar a llegar a la comisaría. Así es, pero también cómo nos involucramos el resto de la comunidad en un caso La indiferencia así. De la gente. En el caso de Magali Solier vimos que eso fue bastante criticable y condenable, ¿no? Y la mayoría de las mujeres asumimos el hecho como algo que nos abochorna y preferimos callarlo, disimularlo, porque finalmente nos sentimos solas y sentimos vergüenza de lo que nos está sucediendo, lo cual es lamentable. Es un tema general, un tema que hay que enfrentarlo desde la educación. Yo lo mencionaba ayer en algunos medios. Estos agresores han pasado, te aseguro, el 99% de ellos por los colegios, por el colegio. Han hecho 11 años de escuela y es increíble que luego de 11 años de colegio salgan y se mantengan estos patrones, estos mecanismos de agresión. En este caso son actos contra el pudor. No tenemos, son penados hasta 5 años entre 3 y 5 años, y cuando son menores de edad, contra menores de edad, pues esta pena se incrementa. Ahora, las cifras, ministra, son preocupantes, ¿no? Hay 17 casos de denuncias de acoso sexual en el Metropolitano en los últimos 6 meses, y hay un informe de la Universidad Católica que también da cuenta de este tema y dice que 6 de cada 10 mujeres han sido atacadas de esta forma, no solamente en el Metropolitano, en Lima Metropolitana, sino también en el Callao y en las diferentes unidades de transporte público. Así es, y es de lo ¿Qué que se puede sabe, hacer? y es de lo que se sabe, porque como decía, realmente la mayoría en los casos las mujeres no lo anunciamos, no nos quejamos, no denunciamos porque sentimos vergüenza de lo que nos ha sucedido. ¿Qué hacer? Hay muchísimo por hacer. En primer lugar, el involucramiento de las autoridades, todas en general, de los municipios a través de sus serenazgos, porque las mujeres no pueden esperar en estos casos a ir a una comisaría. Por supuesto que debieran hacerlo, en buena hora que Magali lo hizo, pero debiéramos de tener la confianza que, si lo decimos a un policía, a un serenazgo, el que esté más cercano al hecho, porque finalmente es el que va a detener, el que va a poder asumir una responsabilidad determinada con el agresor, pues sería lo ideal. Pero no sentimos que la policía nos atienda con esa rapidez, con esa inmediatez con la que nosotros necesitamos. Pero vuelvo al tema de la educación. Es un tema en el que definitivamente tenemos que asumirlo desde la perspectiva de educación, también desde la perspectiva de la educación que damos los padres en nuestros hogares. Pero bueno, aquí el Estado es responsable del tema educativo en las escuelas. Nosotros como ministerio vamos a empezar la próxima semana una campaña colegio por colegio. Eso es muy importante. Es importante, así es. Lo vamos a asumir como una responsabilidad. Lo hacíamos porque desde hay que empoderar la a las mujeres desde la niñez. O sea. Pero también hablando con los varones. O sea, tenemos que dar una perspectiva, como ahora la llama, de masculinidad. Porque se hablaba de ayer, la violencia. había algunos planteamientos, algunas sugerencias, propuestas de que existiera, como en otros países, vagones diferenciados. Sería vergonzoso, sería lamentable. Finalmente, las mujeres estamos luchando década tras década para lograr un trato igualitario, pero en medio del respeto. Somos el 50% de la población y en medida de ser el 50% de la población, pues merecemos tener igualdad de oportunidades en todo sentido,
pero no volver a esa posibilidad para mí, vergonzosa de separar hombre y mujer. Creo que sería un retroceso en todo este proceso que llevamos a conseguir un mundo más igualitario y de oportunidades similares. Ministro, usted acaba de regresar de España y se ha dado, pero de frente con nuestra realidad política. Así es. ¿Usted ha estado en España? Estuve el fin de semana en España, me dio muchísimo gusto, fui invitada por la Secretaría de Iberoamérica, un foro muy importante sobre desarrollo sostenible, los ponentes valiosos en general. Lo importante es que la imagen del Perú se está manteniendo en un nivel muy positivo afuera. ¿Y la imagen del Perú en general o de la mujer peruana también? En general, valoran mucho la estabilidad política y económica, la estabilidad macroeconómica. ¿Qué es lo que ha resaltado además el presidente Humala en la entrevista que dio el domingo? La convocatoria se mantiene en cuanto al interés por las inversiones en todos los niveles, en todos los sectores, telecomunicaciones, infraestructura, salud, servicios. Este interés se mantiene vigente porque los participantes en este foro eran de varios países, no solamente de España, pero en particular, como lo menciona Pilar, la valoración de la mujer latinoamericana y en particular de la mujer peruana por lograr sobresalir en aquellos espacios en los que ya está saliendo adelante, pero sí es un reto importante para nosotros. El empoderamiento económico, la autonomía económica de la mujer es quizás el mecanismo más valioso para que el Perú, nuestra comunidad, se desarrolle integralmente. El poder usar las capacidades del 100% de nuestra población, que incluye el 50% de las mujeres que actualmente aportamos formalmente, en muy pocos casos, informalmente en la mayoría de los casos, y por supuesto aquellas mujeres que aún no logran esa posibilidad de desarrollo a través del empleo, que sería tan importante. Ministra, hablamos un poco ya de lo que declaró el presidente Humala el domingo, a Justo Álvarez Rodríguez y a Roxana Cueva, nuestra colega también de otro medio, y definitivamente él incluyó el tema de la estabilidad macroeconómica, política, pero han empezado los cuestionamientos y las críticas. Lo que se señala básicamente es que no ha reflejado el liderazgo que debería reflejar, y también se le está cuestionando el tema de su posición con respecto a la participación de la primera dama en estas reuniones con los ministros. ¿Cuál es su posición? Aquí hay que analizar muchas cosas. En primer lugar, desde que estoy en el gabinete, imagino que ha sido lo mismo antes de que yo esté, pero bueno, yo puedo plantear y puedo discutir con conocimiento de causa desde que estoy en el gabinete, en todo momento, las reuniones con los ministros, que son los días miércoles oficialmente, muchas veces en las reuniones informales que tenemos los días lunes con el Premier, también participa el presidente Humala, y el que ejerce el liderazgo es él, plenamente, en todo sentido, es el que exige, plantea los temas, pide los informes, coordina, monitorea los avances que se están teniendo en cada ministerio. El esfuerzo que estamos haciendo todos los ministros por hacer un buen trabajo es enorme, y quien lo está liderando es el presidente Humala. En ningún momento ha participado la señora Nadine Heredia en estas reuniones. Pero el propio presidente ha reconocido que su esposa sí se reúne con los ministros y también con el tema de la bancada política. Claro, esto es importante diferenciarlo, y esta posición yo la he tenido antes de entrar al gabinete. Nadine Heredia tiene una legitimidad desde el momento, su participación o su probable o posible trabajo de coordinación en algún momento, si es que es necesario, no significa que lo haga. Así es. No es. En mi caso, por ejemplo, como Ministerio de la Mujer, no hemos tenido hasta el momento ningún nivel de coordinación, porque no la he tenido con ningún líder de ninguna bancada, porque hasta ahora no es necesario. Si en algún momento tuviese que plantear, por ejemplo, un proyecto de ley de inmediata necesidad, como fuese contra la violencia hacia la mujer, una violencia de género, yo necesitaría un determinado número de votos, de interés, de voluntad política. Tendría que llamar a Keiko Fujimori, tendría que llamar a Raúl Castro, a los líderes de las bancadas y, por supuesto, a Nadine Heredia, porque es la presidenta del Partido Nacionalista. Yo creo que ese es el concepto que se tiene que aclarar. El presidente Humala lo dijo, entiendo, en ese sentido, y que, bueno, pero esas coordinaciones no se incurre en una infracción constitucional. Hay quienes señalan, ya en el Congreso han señalado eso, que esto es inconstitucional. Bien, cuando yo he sido vocera de la bancada de Perú Posible, mi primer año de congresista,
hacíamos coordinaciones constantes cuando habían temas de mucha relevancia. Hemos tenido reuniones con los demás voceros y líderes de partidos políticos, en el caso, por ejemplo, de Conga. Me acuerdo que era un tema que complicaba bastante. Pero para usted no va el asunto por el tema constitucional. No. Siempre y cuando, por supuesto, se restrinja dentro del ámbito de coordinación política a través de los líderes políticos por un tema puntual y determinado. Como presidente del Partido Nacionalista. Así es un cargo que le da mucha legitimidad. Y justamente ayer ya empezó de empoderamiento a ella como lideresa mujer. Justamente ayer ha empezado ya sus giras proselitistas al interior del país. Ha estado en Yurimagua, si no me equivoco, vestida con el polo rojo para que se sepa perfectamente que está como líder del Partido Nacionalista. En buena hora que Keiko entiendo ya empezó a viajar hace varios meses. Presidente García también en buena hora que lo haga. Pero posible tendrá que hacerlo en su momento. Tenemos que luchar, Pilar, porque los partidos políticos vayan fortaleciéndose. Tenemos una crisis de partidos políticos. Y lo estamos viendo que es lo que se está reflejando, el tema de la corrupción en Ancash, en Tumbes, en Cajamarca. El proceso de descentralización, qué bueno tocar este punto, es un proceso que ya el presidente Humala lo había mencionado en su discurso el 28 de julio el año pasado. Pero no ha demorado mucho para hacer una reingeniería en cuanto al proceso de descentralización. Pero no ha demorado mucho, ¿cree? Porque las denuncias vienen de hace varios meses atrás. Años. Y recién hablar en este momento de que se necesita modificar la ley de descentralización y de control de los gobiernos locales, después de ver a César Álvarez tras las rejas. Así, mira, lamentablemente el proceso, porque era un proceso de descentralización, terminó ya implementándose, no ha tenido mayores cambios desde el momento en que se implementó. El objetivo es positivo. Yo soy provinciana, considero de que como país sí tenemos que tener muy claro que no se puede retroceder en el ánimo de descentralización. Pero cómo es que se ha implementado, si tenían posibilidades y capacidades de gestión y también las posibilidades de actuar sin mayor control, es lo que ha originado finalmente este nivel de corrupción que nos desalienta a todos nosotros. Los gobiernos regionales y locales manejan casi el 50% del presupuesto nacional. Siempre se le achaca al gobierno central. Y por supuesto que somos responsables, pero los gobiernos locales y regionales manejan muchísimo dinero. Y con ese monto debería ser otra la situación de los ciudadanos del interior del país. Y en todos los sectores, no solamente en infraestructura, también en educación, en salud, en agricultura. Se ha descentralizado gran parte de